Hola, buenas tardes. ¿Están por ahí? Hola, profe. ¿Cómo les va? Estoy desde otra locación a la habitual, y estoy con auriculares, así que cualquier cosa, si no se escucha o no se ve o hay alguna falla técnica, me lo hacen saber. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Ya casi que con el aforo que tenemos y son los valientes que han quedado, podemos hacer una merienda en casa, porque damos perfecta la cantidad. Está muy bien. ¿Todos aprobaron los aquí presentes? Guillermo me hace que no. Martín sí, Andrés sí. No, yo tampoco, profe. Bueno, van a seguir cursando igual para darla libre o para ir sabiendo, estudiando la materia. Bueno. Cristina, bien. Martina, bien. Bueno, me alegro mucho. A los que les fue mal, lo lamento. Obviamente este espacio queda abierto siempre a disposición de ustedes. Este espacio y el de consultas cursando y no cursando, ustedes ya se quedan con mi dirección de mail, pueden hacerme las consultas que quieran cuando quieran, no tengo ningún inconveniente, así que a disposición. Ojalá que o la libre o la próxima cursada sea, pero bueno, a veces sucede. Y de los que estamos activos somos esta cantidad, digo, como para esperar un poquito más si se conecta alguien más o no, o arrancamos. ¿Ayer? En las plenarias de Sí. Ferro y de Verdi, éramos en una creo que 17 y en la otra 18 personas, y son las dos comisiones. Claro. Bueno, por Sí, ahí. ayer, por ejemplo, en esta comisión hubo 3 personas más, como mucho. Pero Bien. sería mucho que se superpone con sociedades la plenaria. No sé. Bueno. Sí, no éramos tantos tampoco para la primera parte, así que estimo que ahora con el filtro del primer examen hemos quedado menos, pero bueno, me parece muy poquito, pero no hay ningún inconveniente, solo para saber si se agrega alguien más, lo sumamos a la charla, no hay ningún inconveniente. Bueno, esta segunda parte nos vamos a encontrar para estudiar juntos. Iba a decir, ya estuvieron con Karina, no, Karina es la profesora que da los martes también, pero en la otra comisión. Vamos a estudiar juntos unidad temática número 13, que está denominada como procesos acelerados o rápidos y procesos incidentales, que ahora les voy a explicar un poquito qué contiene, y tenemos asignada la 18, si no estoy errando el número, que es proceso sucesorio. 18, unidad 13 y unidad 18. Esas serían las dos unidades que deberíamos estudiar en esta segunda parte. Lo distintivo, como para hacer una introducción general antes de estudiar lo particular de esta segunda parte, en la primera, ¿se acuerdan que la primera clase que vimos conmigo hicimos una línea de tiempo del proceso en general y estudiamos el proceso de conocimiento con todas sus etapas, o estudiamos cómo iba tramitando cada etapa del proceso de conocimiento? A diferencia de la primera parte, ahora en esta segunda, lo que vamos a ver son procesos individuales, o sea, procesos más acotados, que ahora vamos a ver qué características en particular tienen. Hola Julia, bienvenida, buenas tardes. Procesos más acotados, pero que tienen un principio y un fin. Hoy vamos a ver proceso de amparo, por ejemplo, que es el punto 1 de la unidad 13, es un proceso en el que vamos a estudiar todo el proceso, no como en la primera etapa que en una unidad estudiamos demanda, en otra estudiamos contestación, después estudiamos la etapa probatoria y finalizamos con la sentencia como tipo de resoluciones de la unidad 10, que fue la última que rindieron. En esto vamos a ver diferentes tipos. En particular, estos diferentes procesos o mini procesos que vamos a estudiar juntos en la unidad 13 son individuales en cada punto. En el punto 1 vamos a estudiar el proceso de amparo, que es lo que vamos a ver a continuación, y se inicia y se termina el análisis del amparo. En el punto 2 vamos a estudiar los incidentes, que podemos considerar a veces que son como mini procesos que tramitan dentro de un proceso principal, y después vamos a estudiar las tercerías. Son todos procesos chiquitos o mini procesos que se estudian desde principio a fin en cada uno de los puntos. En esta unidad tenemos estos 3. Y después vamos a estudiar proceso sucesorio, que es lo mismo, vamos a estudiar todo el proceso sucesorio. Entonces, en muchas cosas es de utilidad que tengamos bien firme lo que estudiamos en la primera parte, los requisitos de demanda, las partes más generales, para que después utilicemos ese conocimiento para que el análisis de cada proceso en particular no sea más sencillo, porque muchas cosas tienen similitudes, claramente cada proceso tiene
sus diferencias y sus particularidades, pero la base del proceso de conocimiento, digamos, la usamos y la trasladamos a la aplicación de cada uno de estos procesos más pequeños y distintos que se utilizan con diferentes funciones en la rama del derecho procesal. El proceso sucesorio que vamos a ver en la unidad 18 después, en principio ustedes tienen familia y sucesiones, o sea, se supone que la cuestión de fondo lo estudian en esa materia, y lo que tenemos que ver ahora nosotros es la parte de proceso, o sea, el trámite de ese proceso sucesorio. Pero bueno, eso queda para más adelante. La idea de hoy es arrancar. Fecha de examen del segundo ya es un montón preguntarles, ¿no? Más o menos para organizar las clases. Creo que era el 8 o el 7 de julio, me parece. Ah, 1 de junio, bien. Siempre la segunda parte mucho más corta. Bueno, vamos a ir tratando entonces de ver cómo lo organizamos para ir siempre priorizando lo que tratamos de no dejar de ver en el contexto de la clase, que me parece útil que lo charlemos, y lo que pueden llegar a leer solos. Bueno, si no hay consultas ni dudas, voy a compartir un poquito pantalla para que esto sea un poco más dinámico para estudiar el proceso de amparo, que probablemente lo hayan escuchado millones de veces. Cada tanto en este país suele ponerse muy de moda. Ahí estamos. Bueno, unidad número 13, procesos de amparos, proceso de amparo. ¿Qué tenemos que, hoy cuando hacía el reconto de la clase que iba a dar, digo siempre, cuando estudiamos juntos, bueno, con los otros profesores les debe pasar lo mismo igual, nunca algo puntual de, vamos a estudiar código de procedimiento, no, vamos a estudiar un conjunto de elementos jurídicos a los fines del análisis del proceso de amparo. ¿Y por qué arranco con el análisis de las normativas que vamos a estudiar del proceso de amparo? Porque como nunca en general le presto atención, en este caso sí es importante las fechas en que fueron surgiendo cada uno de estos instrumentos, porque hacen a la concepción del proceso de amparo y al funcionamiento del proceso de amparo. De hecho, vamos a estudiar lo que establecen las leyes, cómo funciona el proceso de amparo, pero voy a tratar siempre de darles por ahí, o sea, toda esa cuestión práctica a los fines del examen y de lo que tienen que saber, pero siempre con una visión un poquito más amplia de lo que después les puede ser útil para el ejercicio de la profesión. No intento hoy que sean especialistas en un proceso de amparo, pero sí el día de mañana, cuando lo tengan que iniciar como profesionales, sí tengan una visión más amplia que lo particular que dicen las leyes, que por ahí es lo que tenemos que estudiar en este espacio que tenemos de la materia. ¿Qué vamos a tener como piedra fundante del proceso de amparo, que tenemos que partir siempre de ese vértice fundante de la pirámide y que sea la directriz de toda nuestro estudio de este proceso de amparo? Artículo 43 de la Constitución Nacional. Como primera normativa que nos va a regir todo lo que implica el proceso de amparo, artículo 43 de la Constitución Nacional. Como segundo punto puse los tratados internacionales con jerarquía constitucional que justamente el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional consagran. Entonces, ¿cuáles son nuestras piedras fundantes del proceso de amparo? Artículo 43 y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Lo mismo los restantes tratados que no tienen jerarquía constitucional, pero que tienen mayor peso que la ley en lo que es la pirámide que conocemos habitualmente en la jerarquía constitucional. Pero para proceso de amparo vamos con artículo 43 de la Constitución Nacional, tratados internacionales 75 inciso 22, la Ley Nacional de Amparo, que es la 16986, que es del año 1966, hago hincapié en las fechas porque después cuando estudiemos un poquito la historia del proceso de amparo vamos a ver que los años en que fueron dictadas tienen incidencia. La ley provincial 13928, que es bastante nueva, es la más novedosa en toda esta cuestión, digamos, la más actualizada, la que más tiene la aplicación, digamos, normativa de la Constitución Nacional, ahora vamos a estudiar eso. El artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y por último, que siempre nosotros estudiamos en Derecho Procesal, yo siempre digo, el Código Procesal es la Biblia, y últimamente nuestra Biblia está bastante desfasada en esto también, pero
Si buscamos el proceso de amparo, lo tenemos regulado en el Código de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 321, inciso primero, inciso segundo, que dice las demás leyes, ahora vamos a ver por qué, y 496 del Código de la Provincia de Buenos Aires, pese a que ahí puse letra muerta, sepan, o sea, si ustedes dicen dónde está el proceso de amparo en el Código de Procedimientos, lo buscan ahí, 321 inciso primero, y lo mismo en el Código de la Nación, 321 y 498. 496 y 498 son la remisión al tipo de proceso sumarísimo, porque los códigos aplicarían este proceso a las acciones que implicarían la vía de amparo, el proceso sumarísimo, por eso la combinación del 321 y 496 de provincia y 498 de nación. Más allá del código de procedimiento, entonces vuelvo para repetir esto, ¿dónde vamos a estudiar el proceso de amparo o qué leyes tenemos que estudiar para estudiar el proceso de amparo? No podemos dejar de leer el artículo 43 de la Constitución Nacional, ni la importancia que los tratados internacionales tienen. Vamos a tener la ley 16986, que va a legislar en el ámbito nacional, la 13928, que nos va a decir cómo procede un amparo en la provincia de Buenos Aires, vamos a estudiar ambas leyes, y a su vez tenemos que tener en cuenta en el Código de Procedimiento esa normativa que ahora vamos a ver cómo se aplica. Todo este compendio normativo para estudiar este pequeño proceso de amparo. Es más fácil tener en cuenta, tener establecidas estas bases para después el análisis normativo va a ser más sencillo, pero no perdamos de vista que esto es lo que tenemos que saber sí o sí. ¿Qué no debemos olvidar? Y yo acá puse como pautas generales antes de entrar en el detalle del proceso de amparo, como pautas generales para situarnos en qué es el proceso de amparo. Yo me adelanto diciéndoles que el proceso de amparo es un proceso que se utiliza de manera de canalizar cuestiones urgentes. La urgencia es el carácter fundante, digamos, del proceso de amparo. Cada vez que tengamos que tutelar un derecho constitucional violado, que ahora vamos a agregarle las denominaciones de la Constitución, que son violado, afectado, amenazado, disminuido, cada vez que tengamos que proteger un derecho constitucional que sufra un menosprecio en su vigencia, vamos y necesitemos que eso se haga en forma rápida, porque no hay otra manera de protegerlo, vamos a utilizar este proceso de amparo. Yo ahí les puse, es importante determinar cuándo se utiliza el amparo, no siempre es la vía adecuada para obtener un pronunciamiento rápido, o sea, que nosotros tengamos un derecho constitucional violado y que sea urgente, es la vía, es lo que nos llevaría a iniciar una acción de amparo. Pero si nosotros tenemos un derecho constitucional violado, porque si nosotros nos ponemos a analizar en general los procesos de daños y perjuicios o los procesos que se manejan en la esfera civil y comercial, en general siempre hay un derecho constitucional de fondo que en algún punto está violado. Eso no implica que esas acciones vayan a tramitar por vía de amparo. El amparo requiere, además de un derecho constitucional violado, la urgencia que nos va a dar el aval para que este proceso camine. Si no, el proceso de amparo no va a ser la vía adecuada. Lo mismo que tenemos que tener en cuenta, ahora vamos a entrar en el detalle, pero que nunca va a ser procedente el proceso de amparo para peticionar cuestiones económicas. Todo lo que tiene que ver con resarcimientos económicos, y cuando ustedes tengan en mira que lo que necesitan es peticionar dinero o obtener una suma de dinero o hacer cesar un estado de incertidumbre sobre una suma de dinero, no va a ser el amparo la vía adecuada. Cuestiones dinerarias las dejamos afuera. El proceso de amparo nos permite siempre cuidar derechos constitucionales, al derecho en sí, ni siquiera a las personas, sino a la protección de aquellos derechos que consagra nuestra Constitución Nacional. Por eso hice tanto hincapié en este artículo 43 como base de los procesos de amparo. Es el 43 el que nos abre la puerta y nos dice, esto sí se puede por el proceso de amparo y todo lo demás no. Es un proceso bastante exclusivo, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver los requisitos que tiene el proceso de amparo, pero hay que pensar qué es el derecho constitucional violado que tengo que cuidar para ver si realmente, y la urgencia que ese derecho requiere, para ver si realmente esta es la acción que voy a poder iniciar. Obviamente, si después nosotros erramos o consideramos la vía como procedente y no lo es, el juez va a hacer un rechazo in limine o vamos a tener un rechazo de demanda, en definitiva, pero la idea es no perder el tiempo pidiendo tutela a través de un proceso que no corresponde. Así que tengamos bien en cuenta
cuándo sí podemos utilizar esta vía y en aquellos casos en que no. Como regla general, tutela de derechos constitucionales y urgencia, siempre son las dos vías. Y que no haya otra vía ordinaria por la cual se pueda generar la defensa de estos derechos. Si voy con mucha información, ahora de a poquito lo vamos a ir desmenuzando, así que me van frenando, me van preguntando. Y lo último que puse ahí, que no debemos olvidar, que en general en todos los casos, bueno, se los dije hace un ratito, hay un derecho constitucional que resulta afectado, pero eso solo no alcanza para iniciar la acción de amparo si tengo otras vías con las que puedo generar la protección de ese derecho. O sea, siempre no solo la protección, sino la urgencia, y ahora vamos a ver los demás requisitos de la acción de amparo. ¿Cuál es el concepto que podemos definir? Ahí vamos a, por ahí me adelanté explicando algunas cuestiones de base y con el concepto las clarificamos. Como primera medida, ya ahí les puse, es un proceso constitucional, desde que la Constitución incluye procesos y protege derechos. Esta ideología de que el proceso de amparo es un proceso constitucional por ahí está un poco debatida entre los autores, y esto de proceso constitucional habla del seguimiento que yo hice para el estudio del tema de una profesora que se llama Adelina Loiano, que es excelente en esta materia, y ella tiene esta visión constitucionalista del proceso y dice: si la Constitución Nacional, en el artículo 43, nos instituye este proceso de amparo, es un proceso constitucional porque está en la Constitución y determinado un proceso. O sea, el proceso que muchas veces está determinado en un código de procedimiento, en este proceso de amparo está consagrado en la Constitución Nacional. Por eso este concepto de proceso constitucional. Pero sacando esta concepción de si se denomina proceso constitucional o no, y yendo a una definición más teórica de qué es el proceso de amparo, ahí ensayé una pequeña definición en función del artículo 43 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: el juicio de amparo es un proceso urgente que se inicia para obtener una pronta respuesta jurisdiccional en protección de derechos o garantías amparados legalmente, reconocidos por la Constitución, tratado o ley, que han sido lesionados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y para cuya preservación no existe una vía judicial más idónea. Ahora vamos a desmenuzar un poquito el concepto para que se entienda, pero vuelvo a destacar esto que estábamos charlando hace un segundo de no debemos olvidar qué necesita la acción de amparo o el proceso de amparo. Es un proceso urgente, o sea, tengo que tutelar un derecho de manera inminente, no puedo esperar a los tiempos que tiene la tramitación de un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque esa demora implicaría que mi derecho se torne ilusorio, que se pierda, que no se garantice, o que esa ilegalidad que se está cometiendo dure todo el tiempo en que dure un proceso de conocimiento y mientras tanto yo siga sufriendo esa afrenta a mis derechos constitucionales. Entonces, la urgencia como carácter fundante del proceso de amparo. Hago un paréntesis acá antes de seguir explicando el concepto. En la unidad de medidas cautelares, que no sé con quién van a ver, van a estudiar la sentencia anticipatoria o medida cautelar anticipada, la pueden llamar también de ese modo, van a estudiar las medidas autosatisfactivas y las medidas cautelares propiamente dichas. Estas medidas son bastante similares, y miren cómo hago comillas al proceso de amparo, porque este carácter de urgencia lo tienen bastante presente, más que nada la medida autosatisfactiva. Sin embargo, ahora vamos a ver las características propias del proceso de amparo, que también tienen esta urgencia que tienen las autosatisfactivas, pero la autosatisfactiva es un proceso cautelar autónomo y esto es un proceso autónomo con características diferentes. Tienen en común la urgencia, probablemente cuando uno estudia las autosatisfactivas o la tutela anticipada, la cautelar, más que nada la autosatisfactiva, que es la que más similitudes tiene con el amparo, uno se pregunta ante la afrenta de un derecho constitucional, ¿cuál sería la acción adecuada? ¿Una medida autosatisfactiva, la acción de amparo? Y les tengo que decir, depende de la situación, depende el caso, y depende el cumplimiento de los requisitos que ahora vamos a ver a continuación en cada uno de los supuestos. A veces las medidas autosatisfactivas resultan más veloces porque en la práctica los procesos de amparo que se crearon e iniciaron con esta urgencia para
cautelar derechos, a veces en la práctica han perdido tal vez la vía expedita que se requiere. Pero bueno, la idea es que sean procesos rápidos. La urgencia que tiene la tutela del derecho implica que la ley también tenga que ser urgente en la resolución de estas causas. Entonces, no podemos demorar tampoco ni en la tramitación del amparo, que ahora vamos a ver los plazos acotados que tienen, tanto en ley nacional como en ley provincial, y la tutela rápida de los derechos. Pero puede que dejamos esta lucecita de alarma y por ahí cuando vean ya cautelares un poco más avanzado, volvemos y hacemos un análisis un poquito de la autosatisfactiva y el amparo. Perdón que me fui de tema, pero me acordé con esto del carácter de urgencia y vuelvo al concepto de amparo. Entonces dijimos que es un proceso de carácter urgente que necesita una respuesta jurisdiccional inmediata. ¿Para qué? ¿Para qué es esta respuesta jurisdiccional inmediata? Para la protección de estos derechos o garantías que están amparados legalmente. ¿En dónde? Y acá esto es fundamental. Siempre el amparo está dirigido al amparo justamente, o a la protección de derechos o garantías constitucionales, reconocidos en la Constitución. Voy al tratado, como dijimos al inicio, tratados con jerarquías constitucionales, o leyes con jerarquía. Siempre la protección de estos derechos constitucionales como base es lo que uno no tiene que perder de vista a la hora de pensar si voy a iniciar un proceso de amparo o no. Proceso urgente, con tutela de derechos amparados en Constitución, y que han sido lesionados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Ahora vamos a ver qué se entienden por estos conceptos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. En principio son afrendas que no se explican exactamente cuál es el argumento que tienen, pero claramente la Constitución protege esta afrenda y necesita que sean resueltos, o sea que más allá de la ilegalidad con la que se resolvió una cuestión, necesitamos que la protección de la Constitución sea superior, y para cuya preservación no existe una vía judicial más idónea. Esto, ojo, porque que no existe una vía judicial más idónea es lo que hablamos hace un ratito sobre que esta vía judicial más idónea pueda generar que el derecho se torne ilusorio. No significa que yo tenga como requisito, porque ahora vamos a ver qué pasaba, como requisito previo a la iniciación del amparo, que transitar vías, por ejemplo, administrativas, o transitar algún tipo de proceso previo para transitar el amparo. El amparo es una acción autónoma y yo la puedo iniciar sin transitar vías previas. Pero que no existe una vía judicial más idónea es cuando, si efectivamente el tránsito de una acción, de todas las que tenemos consagradas en el Código de Procedimiento, nos ayuda o no impide la violación de un derecho constitucional por el trámite que esto implica, el amparo no va a ser la vía. O sea, si no se tiene esta urgencia, porque existe otra vía que garantiza la protección de los derechos constitucionales, el amparo no va a resultar procedente. Pero esto no implica, ya les digo, subsidiariedad de otra acción. Es autónomo, y ahí vamos al detalle de los requisitos. La naturaleza de la acción de amparo. Como principio urgente, qué antipedagógico el Power que armé. Yo no sé si ustedes lo van leyendo mientras yo hablo, porque 1000 palabras, o sea, de disparador de ideas no tiene nada, pero bueno, lo hice rápido, perdonen. La idea es que por ahí yo estoy hablando y yo sí lo uso como disparador. Si a ustedes les sirve el contenido, pues se los paso, no hay ningún inconveniente. Perdón, me voy de tema. Hay también igual apuntes ya en el Campus B, que el cuatrimestre pasado este tema lo dio la doctora Comiso, y ya hay un apunte de proceso de amparo que está muy bueno. Si quieren además mi Power o otros apuntes que yo tengo, se los paso, no tengo inconveniente. Volviendo a la naturaleza de la acción de amparo, y para no irme de estos conceptos que estábamos desarrollando del concepto de amparo y sacando estos requisitos del estudio de la acción. Urgente, insisto, quiero que se queden con esto. Proceso de amparo, si hoy, finalizada la clase, dicen a Victoria no le entendí nada, habló como una loca como siempre, encima sentada tomando mate, que quedó proceso de amparo, Constitución Nacional, leyes nacionales, provinciales y urgencia. Urgencia en la afrenda, en la protección de derechos constitucionales. Ya con que se queden con esos 4 conceptos, no necesito más nada. El proceso de amparo es eso, es urgencia y protección de derechos constitucionales. ¿Consagrado en dónde? En la Constitución Nacional, en la Ley Provincial de Amparo y en la Ley Nacional de Amparo. Ya con eso, un montón. ¿Qué les puse en cuanto a la urgencia? Acá un poquito más en cuanto a lo que dice Morelo. Dice que el amparo debe ser catalogado como uno de los procesos urgentes,
y en tanto fue concebido para conseguir la inmediata tutela jurisdiccional, que eso ya lo estuvimos hablando, o sea, no podemos esperar a que se tutele, a que se inicie o se tramite una acción, necesitamos automática protección del Estado de nuestros derechos, sin que tener que atravesar los trámites de un proceso extenso de conocimiento, y en los casos de una afrenta ostensible de derechos constitucionales. Lo mencionamos recién en el concepto, así que no me voy a explayar más en esto. Primer carácter, urgencia, que ya lo resaltamos con el concepto. Segundo, autónomo, hice la explicación hace un ratito, dice, no se necesita de otro proceso judicial, y ahí por ahí me voy de vuelta a la comparación que estaba haciendo respecto de las medidas cautelares, que sí necesitan de un proceso principal. Las medidas cautelares siempre tienen ese carácter de accesoriedad de un proceso principal. No es lo mismo este proceso de amparo, es un proceso autónomo, y subsidiario, que ahí es lo que estaba diciendo, que la subsidiaria implica que no hay un proceso judicial más idóneo que garantice esta tutela jurisdiccional inmediata, pero no implica que como recaudo previo tengo que transitar vías, sino de decir, de las opciones judiciales que tengo, de las vías procesales que tengo para la protección de mi derecho, ¿hay alguna que garantice realmente mi tutela judicial efectiva? Si la respuesta es negativa, el proceso de amparo tiene la puerta abierta. Si la respuesta es positiva, o sea que yo tengo un proceso de conocimiento que podría utilizar para garantizar el resguardo de mis derechos constitucionales, la acción de amparo no va a ser la vía, ¿sí? Así que hay que pensar bien, estos requisitos en definitiva son para que uno evalúe frente a la afrenta del derecho constitucional, la urgencia de la protección, si el amparo es la acción que tenemos que usar. Seguimos ahora, yo por ahí los estoy viendo y digo, si uno piensa por ahí en el proceso de amparo como de los más conocidos, uno inmediatamente se va a las cuestiones de salud. Por ahí cuando uno habla de urgencia y de tutela de derechos constitucionales, creo yo que las cuestiones de salud por ahí son las que más estamos acostumbrados a escuchar. No me dieron el medicamento, la obra social no me cubre el tratamiento oncológico, entonces el amparo, y es correcto, el proceso de amparo en todas estas cuestiones es el proceso que más se utiliza y que sí reviste todas estas características que estamos estudiando. Siempre el derecho constitucional a la salud, consagrado, la urgencia de que un tratamiento sea entregado en tiempo y forma, y no otras vías ordinarias que demoren en la custodia de este derecho constitucional. Pero últimamente con todo esto de la pandemia se estuvo utilizando, también con la época en nuestro país, y por eso dije que por ahí era un proceso bastante famoso, en la época del famoso corralito, donde la gente se les retuvo un montón de plata en los bancos, también se utilizó muchísimo este proceso para el recupero. Si bien yo dije que no se tramitaban cuestiones económicas, en realidad lo que se pidió a través del amparo era la afrenta del derecho de propiedad, o sea, siempre lo que tenemos que buscar es el derecho constitucional violado para ver qué es lo que estamos pidiendo. En esa cuestión era el derecho de propiedad, y ahora, por ejemplo, en esta época de pandemia, se utilizó bastante para personas que estaban en el exterior y no estaban siendo repatriadas, y se utilizó bastante esta vía también para proteger estos derechos de volver, digamos, al país en un momento donde no se sabía bien qué sucedía y la gente estaba en otro lado y tenía que volver. Estos fueron estoy dando algunos ejemplos de situaciones donde se aplicó la vía de amparo. Igual ahora vamos a hacer un poquito el estudio jurisprudencial del proceso y vamos a ir a eso. Requisitos generales de la acción de amparo. Yo les puse ahí los que se extraen en su mayoría de la propia Constitución Nacional, artículo 43, que insisto, y lo voy a repetir hasta el cansancio porque es la base de lo que tenemos que estudiar, y otros dice que aparecen aclarados o reiterados por las leyes de amparo provincial o nacional y los códigos de procedimiento. En definitiva, si ustedes me dicen, Victoria, si yo tengo que, viene un cliente que tiene un proceso urgente con un derecho constitucional violado, ¿qué proceso voy a seguir? Y yo te voy a contestar, primero, el que la Constitución, si los requisitos que la Constitución dispone están cumplidos, como primera medida. Y como segunda medida, los pasos procesales que va a cumplir tu acción de amparo son, dependiendo de dónde estés, en nación o en provincia, lo que las leyes así dispongan. Por último, y en forma absolutamente residual, el Código de Procedimientos. Incluso
en provincia casi nada, o sea, son las leyes de amparo las que regulan el proceso de estos amparos. En rasgos generales, sin entrar en detalle porque lo vamos a ver a continuación, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener los procesos de amparo? Legitimación activa y pasiva. La legitimación activa es amplia, dice cualquier persona afectada, sea física o jurídica. Incluso vamos a ver después el tema del amparo colectivo, que es la afrenta de derechos constitucionales de un grupo de personas, ya no una individualidad, sino un grupo de personas que están, la legitimación desde la vigencia del 43 de la Constitución Nacional, se amplíe, puede ser, dice, planteado por un defensor del pueblo o asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Consumidores, que en esta época está bastante de moda que inicien este tipo de acciones en protección de los consumidores y usuarios. Entonces, la legitimación de la acción de amparo es absolutamente amplia, partiendo de una persona que puede estar afectado, como amparos colectivos, o ser cualquier grupo de personas que sufran una disminución, una amenaza, una lesión en su derecho constitucional y necesiten protección urgente. Así que la legitimación amplia, independientemente si estamos en nación o en provincia. La legitimación pasiva puede ser de autoridad pública o de particulares. Ahora vamos a estudiar un poquito más esto porque dependiendo la ley puede ser de autoridades públicas o actos de particulares. Ahora vamos a ir, cuando estudiemos las leyes, de dónde puede provenir esta afectación del derecho constitucional. Inciso C, ahí les puse como tercer recaudo para que la afectación se considere suficiente para habilitar la vía urgente que implica el amparo. Y ahí vamos a hacer un poquito el análisis de estas palabras que yo vengo utilizando de manera global, de afrenta al derecho constitucional, o otras veces utilicé violación o disminución. Bueno, todos los términos que la Constitución utiliza a efectos de entender cuán urgente tiene que ser esta violación o esta afectación para que se habilite la vía de amparo. Dice, debe ser actual o inminente. Eso no sé si lo estuvimos charlando, pero la afectación no puede ser a futuro o iniciar una acción por lo que podría sucederme. En este momento tengo que estar sufriendo la afectación de mi derecho constitucional, la disminución en mi derecho constitucional. Cuando inicio la acción, tiene que ser actual, la afectación del derecho constitucional que intento proteger. Por otro lado, dice que el acto u omisión lesione, que significa, ahí yo puse algunos conceptos de lesión, que es el daño o perjuicio al derecho que se tutela, restrinja, que es una reducción o disminución de la posibilidad de ejercicio, altere, que es un cambio o modificación en mi derecho constitucional, o amenace, que debe ser contra actos en un futuro próximo y no en un futuro remoto, o sea, algo que efectivamente vaya a suceder. Estábamos hablando recién del carácter de actualidad o inminencia. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta urgencia? Con todos estos requisitos, o todas estas cuestiones que pueden ir surgiendo aparte de la actualidad o la inminencia, del acto o la omisión, que lesione, restrinja, altere, amenace, derechos individuales o colectivos. Eso lo vimos hace un segundo, puede ser tanto de una persona como de un grupo de personas. Que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, es decir, que tiene que haber una evidente lesión al derecho constitucional, y esta es la base del proceso de amparo. Si no hay una afectación del derecho constitucional o de un derecho consagrado en un tratado, no va a ser procedente claramente el proceso de amparo. Siempre tiene que haber una violación a un derecho constitucional. No existe otra vía judicial más idónea para hacer cesar la afectación, lo vimos hace un segundo, no podemos buscar otra vía o no podemos esperar con el trámite de un proceso de conocimiento, porque la afrenta del derecho constitucional va a ser patente y no vamos a poder recuperarnos nunca. Que no se trate de la libertad ambulatoria, para eso está el habeas corpus. Hay un puntito en el programa, y ahora lo vamos a ver, que dice diferencia con el habeas corpus. ¿Por qué? Porque si le hacemos, nosotros no leímos el artículo 43, pese a que lo estamos nombrando constantemente, esa tarea se las voy a dejar a ustedes para que la clase no sea la lectura del artículo, pero el artículo 43 de la Constitución Nacional también consagra este instituto de habeas corpus, además del proceso de amparo. Incluso el final del 43 habla de otro pequeño procesito que se llama habeas data. Sin irme de tema, el habeas corpus y la diferencia que tenemos con el amparo, y ahora lo vamos a estudiar porque el amparo tuvo origen jurisprudencial en el habeas corpus, está limitado a la protección
de la libertad ambulatoria. Es una protección siempre en el ámbito penal, que no tiene nada que ver con la protección que vamos a dar dentro de este proceso de amparo. Pero habeas corpus, limitación de la libertad ambulatoria, ámbito penal. No encuentra protección en este proceso de amparo que estamos estudiando. Ahora igual vamos a ver las diferencias, pero básicamente es esa, no hay más. Y como último requisito acá puse que sea necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesión inmediata de los efectos del acto. Insistimos absolutamente en eso, la urgencia como carácter esencial de este proceso de amparo. Necesitamos ya protección inmediata de mi derecho constitucional violado. Violado, y ya les dije los caracteres de que el acto tiene que tener para que este derecho constitucional esté violado, que es un acto que lesione, que restrinja, que amenace, o altere derechos individuales o colectivos. Y esto lo dejamos un poquito se los puse acá en rasgos generales de los procesos de amparo, pero lo dejamos después a continuación en cuanto al marco de discusión que se puede habilitar con el proceso de amparo, porque antes con la ley nacional no se habilitaba la declaración de inconstitucionalidad de una norma a través de un proceso de amparo, pero con el 43 de la Constitución esto no quedó de este modo, y ahora sí podemos discutir la constitucionalidad o no de una norma a través de un proceso de amparo. O sea, podemos buscar que la protección del derecho constitucional sea a través de la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Ahora vamos a ver un poquito de la historia, y esto lo vamos a entender mejor. En principio, cuando el amparo empezó a aparecer, esta opción no era factible, la de la inconstitucionalidad, pero ahora sí, ahora vamos a estudiarlo. Les adelanté hace un segundo la diferencia con el habeas corpus, que consagra también el artículo constitucional, el 43 de la Constitución Nacional, es justamente esto de que el habeas corpus protege la libertad ambulatoria y es estricto uso en el ámbito penal. Y el amparo se contempló con la intención de que sea otra vía distinta al habeas corpus, pero dice, es solamente para el ámbito del habeas corpus la libertad ambulatoria, todos los demás supuestos van a transitar por la vía del amparo. Básicamente, tengan en cuenta que el habeas corpus, libertad ambulatoria, ámbito penal, no es nuestro tema en este momento, pese a que está consagrado en el mismo artículo que estamos estudiando de proceso de amparo. ¿Cuáles son los antecedentes jurisprudenciales? Esto está en el programa, y si bien yo no soy muy amiga de estudiar fallos jurisprudenciales, en este caso nos sirven para entender un poco de la historia del proceso de amparo. ¿Por qué? Nuestro país estuvo muchísimos años sin normativa que legisle este proceso. Tanto así que estos dos antecedentes, que son los leading case en procesos de amparos, que son creaciones jurisprudenciales, son del año 56 y 58, los dos que vamos a ver. Si bien la Corte se pronunció en el 57, ahora en este que vamos a ver, Siri, 56 y 58. Entonces, para adelantarme un poco a esta historia que les voy a contar del proceso de amparo en nuestro país, no teníamos normativa de la cuestión. Los primeros inicios son creaciones jurisprudenciales de la Corte, como tantos otros supuestos que tenemos que así comienzan, del 56, fíjense de los años que estamos hablando, 56 y 58, que ahora vamos a charlar un poquito de qué se tratan estos procesos de amparo. Después, la ley 16.986, la ley nacional de amparo, es del año 66, o sea que recién en el 66 es cuando encuentra un pequeño atisbo de legislación de este proceso de amparo. En el 68 se crea el Código de Procesos de la Provincia de Buenos Aires, y ahí se incorpora también el proceso de amparo. Y después tenemos millones de años sin legislación más que esta ley nacional, hasta la Constitución de 1994, que ahí es donde yo digo que tal vez que en el artículo 43 sienta todas las bases del proceso de amparo. Por eso es que los antecedentes del proceso de amparo son anteriores a lo que yo desde el inicio de la clase les estoy diciendo que es la base de nuestro proceso de amparo. Como todo en nuestro país, las normas viejas siguen vigentes, entonces tenemos que siempre tratar de coordinar la normativa vieja con la normativa nueva, y pese a que lo último que surgió es el artículo 43 de la Constitución Nacional, y vamos a ver que tiene muchísimas incompatibilidades con la Ley Nacional de Amparo,
no tenemos que perder de vista que ante la duda de alguna restricción o de alguna cosa, de alguna cuestión de aplicación de la Ley Nacional de Amparo, vamos a estar a lo que dispone el 43 de la Constitución Nacional, porque es la piedra fundante del proceso de amparo a partir del año 94. La ley 16986 de Nación quedó sumamente vieja, entonces las incompatibilidades las resolvemos ahí. La ley provincial de amparo, la 13928, es muchísimo más nueva en el tiempo, es del año 2008 y tiene unas modificaciones del 2018, entonces la ley provincial de amparo está mucho más adaptada a lo que es el texto de la Constitución Nacional, y en eso no vamos a tener tantos inconvenientes. Pero en cuanto al amparo, la 16986 y la Constitución Nacional, si encontramos diferencias que ahora las vamos a ver, siempre vamos a estar a lo dispuesto en la Constitución Nacional. Me animo a decir más, si tenemos alguna incompatibilidad con la ley provincial, que pese a que es muchísimo más novedosa o actualizada por la cuestión de la temporalidad en lo que les estoy contando, siempre igual, nuestra piedra fundante va a ser la Constitución Nacional. ¿Qué vamos a charlar de estos inicios fallo Siri y fallo COT? Están por programa y yo acá, como todo lo que hice, largo explicación de 1000 cosas, así que voy a tratar de resumir, contárselos divertido, qué pasó en estos fallos que son los antecedentes que dieron inicio a todo esto que estamos conversando. Año 57. 56, perdón, es el fallo Siri y 58 es el fallo COT. Ambos fallos fueron resueltos por Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ambos fallos tienen todo un caminito que a ustedes ahora están estudiando en esta segunda parte, porque es justamente todo el caminito recursivo. Ambas causas se iniciaron en primera instancia, juez de primera instancia dictó sentencia rechazando, se recurrió, fue a Cámara rechazó el recurso y fue desestimado. Suprema Corte de Justicia de las provincias correspondientes, en realidad los dos fueron de Provincia de Buenos Aires, rechazo, y recurso extraordinario a la Suprema Corte de la Nación. Ustedes todo ese camino recursivo lo van a estudiar en esta parte. La instancia ordinaria es la más importante, y acá estoy tirando un dato importante para el examen, recursos de apelación, fundamental para esta segunda parte, y después lo que son los ordinarios ante la Suprema Corte de la provincia, y por último, los extraordinarios en la Corte de Nación. Ambos fallos jurisprudenciales, volviendo al tema entonces, son de Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué pasó? Siri era un propietario de un diario, año 57, traten de pensar la situación histórica en la que estaba nuestro país, o sea, repleto de dictaduras militares. En ese contexto es que fueron los primeros inicios del proceso de amparo, así que fíjense ustedes qué novedosos los jueces de ese momento. A Siri lo meten preso y le clausuran el diario, que acá dice periódico, pero era diario, en el que trabajaba. Después de su liberación física, digamos, una vez que Siri sale de la cárcel, el periódico en el que trabajaba continuaba clausurado, impidiendo que trabaje y la libertad de prensa. Siri hizo todo este camino que les cuento de primera instancia, inició las acciones correspondientes. ¿Inició acción de amparo? No, porque el proceso de amparo, como lo estamos estudiando en este momento, claramente no existía. Inició una acción que en principio no tenía nombre, y ahora les voy a explicar cuál fue la asimilación que le dieron los jueces para el rechazo. Inició una acción diciendo, señores, una autoridad pública que no sabía tampoco cuál era, está generando una afrenta a mi derecho constitucional de libertad de imprenta, libertad de trabajo, todo consagrado en el artículo 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, los correlativos de la Constitución de la provincia, y no estoy teniendo manera de obtener una protección a esta afrenta de mis derechos constitucionales. Claramente, los jueces de primera instancia y segunda instancia, incluso el procurador de la Suprema Corte de la Nación, rechazaron esta acción diciendo, esto no es un habeas corpus, usted, señor Siri, ya fue liberado, o sea, la afrenta constitucional que era su libertad ambulatoria ya la recuperó, y esto que se plantea no tiene ningún tipo de protección legal, no hay ninguna norma que habilite a que usted venga a reclamarnos todas estas cuestiones, así que váyase para su casa y que Dios lo ayude, pero la Corte Suprema de Justicia dijo, no, esperemos un segundo, esto no tiene nada que ver con el habeas corpus, claramente lo que se está pidiendo es otra cosa, lo que se está diciendo es que hay derechos constitucionales violados que necesitan protección. Para cuando Siri llega la cuestión a resolver a Corte Suprema de Justicia, lo inició en el 56 y esto era el año 57, o sea que hacía
un año y pico que Siri que continuaba, o sea, que estaba sufriendo esta afrenta de sus derechos constitucionales de no poder trabajar y de la libertad de imprenta. O sea, la vigencia, en la actualidad, en la afectación de sus derechos, claramente estuvo presente en todo este tiempo en que demoró la instancia judicial. Conclusión, para hacerles rápido, la Corte hace lugar finalmente a esta acción, que ya les repito, es un antecedente de la acción de amparo, pero no era un proceso de amparo porque así no estaba legislado, pero la Corte en definitiva lo que dijo, hay una violación a los derechos constitucionales de este fulano, que están consagrados en el derecho al trabajo, en el derecho a la imprenta, en el derecho a tener protección inmediata de sus derechos, que hace un año que tiene el diario cerrado y que no puede trabajar, necesita una protección, y así se hizo, y se dictó el primer fallo que representa nuestro antecedente jurisprudencial como base a lo que sería un proceso de amparo. En todas estas cuestiones les fui contando de a poquito todo con detalle, los que les relaté de este señor Siri, todo lo que fue haciendo, pues si quieren lo leen con detenimiento. Y acá estaban buscando COT. 2 años después de este primer antecedente jurisprudencial, que era, reitero, en el fallo Siri, y esto es lo distintivo que tiene con el fallo COT, la autoridad que generaba este acto lesivo era una autoridad pública. A Siri, el que no lo dejaba trabajar, en principio era el Estado, nunca se supo bien qué autoridad pública era la que había determinado la imposibilidad del funcionamiento del periódico de Siri, pero era una autoridad pública. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en este caso particular, que es COT, que es el segundo antecedente que sirvió de base para el amparo, que son actos de particulares los que estaban lesionando los derechos de COT. Para irnos un poquito a qué pasaba con COT, COT era un fulano que tenía una fábrica, año 58, 2 años después de Siri, tenía una fábrica textil en San Martín, provincia de Buenos Aires, dije los dos que eran de provincia de Buenos Aires, donde hubo una cuestión de huelgas de personal, bastantes cuestiones, hay huelga, echan personal, los vuelven a reincorporar, cuando se los reincorpora no se ponían de acuerdo, bueno, cuestiones laborales que no se llegaban a solucionar, y lo que pasa es que muchos empleados de la fábrica, esta donde tenía este señor Cot su empresa, toman la fábrica, se apersonan en la empresa y se la toman, básicamente hacen la toma de la fábrica, no podía la fábrica funcionar, estaba Cot imposibilitado de trabajar y de usar sus instalaciones, además, inició Siri a diferentes acciones, incluso inició acción de desalojo, donde fueron absolutamente todas desestimadas, le dijeron, señor Siri, esto no es un desalojo porque en definitiva la gente no está haciendo uso de la empresa como queriendo tener un derecho de propiedad de la misma, sino que simplemente está haciendo un reclamo sindical, esto no va por esta vía, la rechazaron a COT, las diferentes instancias judiciales, termina iniciando una acción que a su vez, como lo mismo que le pasó a COT, no tenía un marco de un proceso de amparo, el proceso de amparo no existía, así que inicia un proceso de amparo pidiendo tutela de sus derechos de libertad de trabajo, de la restitución, básicamente lo que necesitaba era que se le devuelva la empresa, el inmueble, para poder poner en funcionamiento la fábrica que estaba tomada por empleados y no había manera de que desalojaran. Después de toda la construcción de instancias rechazadas, lo mismo que en Siri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina haciendo lugar a la petición de este fulano, diciendo que efectivamente estaban conculcados derechos constitucionales, el derecho a trabajar, el derecho a la propiedad privada, artículo 14 de la Constitución, artículo 17 de la Constitución, y que había que efectuar una restitución inmediata, ordenar la restitución inmediata de la fábrica a su dueño para que pueda trabajar y pueda recuperar la propiedad privada. Básicamente, la diferencia fundante de este fallo, a diferencia del anterior que lo señalé en inicio, es que el acto lesivo provenía de particulares y no de una autoridad pública como pasaba en Siri. En el fallo COT, la afrenta constitucional la estaban generando, provocando, por decir de alguna manera, este grupo de empleados sindicalistas que estaban intentando reclamar
a través de esta vía de la huelga, con la toma de la empresa y demás cuestiones, que se las dejo todas los datos de color para que las lean con detenimiento, con posterioridad. Quiero que se queden con estas dos cuestiones fundantes de los fallos Siri y fallo Cot. Un poco de historia para que entiendan qué pasó, que ambas cuestiones llegaron a Suprema Corte de Justicia sin tramitar por procesos de amparo, porque claramente no existían, sino que en los dos lo que había era una urgencia en la tutela jurisdiccional de derechos constitucionales violados. Y en función de esas pautas, independientemente de quién generara el acto lesivo, sea autoridad pública o autoridad privada, la Corte hizo lugar y admitió jurisprudencialmente la tutela de estos derechos, y dictando sentencias que intentaban proteger en forma automática estos derechos constitucionales violados. ¿Qué saco de conclusión de todo esto? Años, fíjense, hasta el 66, años de procesos jurisprudenciales, o de creación jurisprudencial del proceso de amparo, hasta el 66, que se dicta la Ley Nacional 16.986, que es la Ley Nacional de Amparo, donde ahora vamos a empezar a estudiar un poco más el proceso propiamente dicho que la Ley Nacional determina. Y el primer requisito es que ahora lo vamos a estudiar, que es lo que venimos charlando, es que la Ley Nacional, como primero les iba a decir esto de que esta ley está por debajo de la Constitución y de los tratados, y el cambio lo produce el artículo 75 inciso 22, que provoca esta letra muerta de la 16.986. Este paréntesis que estoy señalando, de que está por debajo de la Constitución y de los tratados, es parte de este análisis que les hice al inicio de esta visión un poco más constitucionalista del proceso. Hoy por hoy, si ustedes me dicen, Victoria, pero la ley de amparo 16.986 está vigente, sí está vigente. Y si inicio un proceso en nación, las pautas que tengo que seguir son las de la 16.986, sí, totalmente. Pero, ¿y qué pasa? Y bueno, ¿y qué pasa? Que te tengo que decir que más allá de la vigencia de esta ley, con un montón de normas de las que hemos estudiado, tienen una piedra fundante con jerarquía superior, que es el artículo 43 de la Constitución Nacional y de los tratados constitucionales, que tienen mayor fuerza que las indicaciones de esta ley nacional, y si hay alguna incompatibilidad, siempre vamos a ir a la ley nacional y a lo que dice la Constitución. No hay otra, o sea, cualquier limitación que esta ley nacional nos imponga, vamos a poder subsanarla con la aplicación constitucional de las normas. A veces obviamente queda a criterio de los jueces, que con estas pautas que da la ley te puede decir un juez muy procesalista, pero acá fíjate que esto no procede por esto, o a que ese plazo está cumplido porque la ley así lo determina, pero en definitiva, si tenemos que ser profesionales, que vamos a luchar por un correcto proceso de amparo, siempre, ante cualquier duda, vamos a ir a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Metiéndonos ya en particular en el proceso que define la acción de amparo, la ley nacional, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto, muy bien. ¿Quieren hacer alguna acotación? Que yo estoy conversando como un loro, ¿vamos bien? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Dudas, consultas? Tengo en pantalla a Cristina y Andrés. Martina se me fue, los demás me voy a tomar un mate mientras les hago todas estas preguntas. No, yo creo que vamos bien, profe, sí. Bueno, perfecto, mejor si vamos bien. Más que nada es el Pacto de San José de Costa Rica y el de Derechos Humanos, o el de civiles, sociales y económicos también. Todos, los 11, 14 son hoy, creo, si no te estoy mintiendo con exactitud, 14 son los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Está bien, dependiendo del caso, puede invocar cualquiera de ellos. Absolutamente, dependiendo del caso, es el pacto o el tratado que se puede invocar. Incluso hay un tratado que no tiene jerarquía constitucional, pero el de los cuidados de las personas mayores de edad, que no me sale exactamente el título, pero es un tratado con protección de las personas mayores de edad o algo así, que si bien no tiene jerarquía, pero que igualmente podría tener, obviamente, protección constitucional, como todos los tratados que sí la tienen. En el caso de ese tratado, no es que tiene jerarquía constitucional porque fue aprobado con los 2/3 del Congreso, y otro más, ¿no? Eran 2. Sí, justo el de las personas con protección de las personas de edad, no estoy convencida. ¿Sí? ¿Se incorporaron con jerarquía?
en este privado mencionan 2 tratados que le dan jerarquía constitucional que dicen que fueron aprobados con las 2/3 partes del Congreso. Uno es el de ancianos y el otro no me viene ahora a la mente. No, bueno, tenía entendido que no había llegado al rango de la jerarquía constitucional, pero puede ser que esté mal mi información, y si la tenga, lo chequeamos. Lo chequeas vos, lo chequeo yo, si lo dijeron en privado puede ser, pero lo voy a chequear igualmente, y la próxima clase lo vemos. Pero si no lo tuviese, de cualquier modo la protección de esos derechos amparados igual van a tener cabida en este proceso de amparo constitucional. O sea, aún en el peor caso de que no tenga la jerarquía constitucional, va a tener la protección correspondiente, ¿sí? Claro, porque sería supranacional, estaría antes que la ley. Absolutamente, claro. Totalmente. Bueno, mientras conversé con Cristina esto y me dejó tomar un mate, vamos un poquito a esto de la aplicación de la ley 16.986. Voy a tratar de ser práctica y ágil en la lectura, porque este sí es un procedimiento. Ahora sí vamos, digamos, a la parte procesal de la ley, de cómo va a tramitar este proceso de amparo según la ley nacional, y con posterioridad vamos a ver cómo va a tramitar el proceso de amparo en la provincia de Buenos Aires. Claramente ustedes se pueden sentar y estudiar el contenido de la ley, porque de la lectura, si tienen códigos procesales actualizados, la ley provincial de amparo, la 13928, está en el código, obviamente, acá la tengo abierta a mi derecha, y la ley de amparo, obviamente, que la podemos buscar en la nacional, en cualquier página de donde la quieran extraer. Básicamente, la lectura del articulado nos va indicando el procedimiento que tenemos que seguir. Así que la idea es ir haciendo acotaciones sobre cada uno de esos artículos, como para que después, con una lectura un poco más profunda del proceso general, tengan un panorama completo, pero es el proceso propiamente dicho lo que estipula la ley nacional y la ley provincial. Vamos con la 16.986 como primera cuestión. ¿Qué me interesa que sepan de esto? Dice, con las modificaciones que más adelante se señalan, en el artículo 2 de la 16.986 excluye la admisibilidad de la pretensión de amparo cuando. ¿Qué arranca siendo la 1986 y la ley provincial en esto hace lo mismo? El artículo 2 dice cuándo no va a proceder el amparo. O sea, el artículo 43 de la Constitución Nacional los habilita a cuándo procede el amparo. La ley nacional y la ley provincial en el artículo 2 arrancan diciendo cuándo no, a contrario. Nos dicen en qué supuestos la ley de amparo no va a proceder. Y más allá de la enumeración que la ley 16.986, si confundo la numeración, no la olviden, es la 16.986, ustedes si digo números errados no me sigan. Más allá de la enumeración de los supuestos en donde la ley dispone que no procedería a la acción de amparo, como por ejemplo el inciso 2, que dice que el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por la expresa aplicación de la ley 19.970, el artículo 43, justamente de la Constitución del 94, implica una modificación de estos artículos, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, de esto de compatibilizar las leyes. Yo lo que les puse ahí es, solo corresponde considerar íntegramente en vigor a los enunciados en el 2, el 3 y el 5, pues al expresar aquella norma que toda persona puede interponer una acción expedita rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, la existencia de un remedio administrativo no comporta actualmente obstáculo a la admisibilidad de la pretensión. Ahora paso en limpio esto que estoy leyendo. Asimismo, en razón de que el mencionado 43 determina que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto de omisión, no cabe sostener la vigencia en su totalidad del requisito del artículo 4. ¿Qué quiero decir con todo esto que me tomé el atrevimiento de leerles? Si bien la ley arranca con los casos donde no va a proceder el amparo, como ya les dije con anterioridad, el artículo 43 de la Constitución Nacional resulta incompatible con el texto completo de esta norma. En principio, la ley nacional establecía que había que transitar una vía administrativa previa, y si se acuerdan de lo que empezamos a conversar, ni bien arrancó la clase, yo les dije que la subsidiariedad de la existencia de otra vía ordinaria que generara protección de los derechos no implicaba el tránsito previo de alguna vía procesal como paso previo a la tramitación del amparo. Eso es básicamente lo que les quiero dejar aclarado, que estos supuestos donde la ley nacional contempla que no procedería el amparo,
siempre hay que compatibilizarlos con la lectura del 43, por lo que hay incisos de este artículo, el 2, el 3, el 5, que en definitiva caen en letra muerta porque no serían supuestos que hoy por hoy se estarían dando. Esto de la tramitación previa de una vía administrativa no es procedente en la actualidad con el 43 de la Constitución, no se requiere o no se pide como requisito el tránsito de ninguna vía administrativa previa para el inicio de una acción de amparo. Lo mismo que les adelanté hace un ratito, cuando se pensó en la ley nacional y se pensó en la procedencia de la acción de amparo, se entendió que no podía ser esta la vía para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, el artículo 43 expresamente así lo dispone, podría ser la vía, o sea, sí la acción de amparo podría ser la vía en donde la declaración de inconstitucionalidad de una norma haga que cese esta violación a nuestros derechos constitucionales, con lo cual esta imposibilidad de decir cuestiones que impliquen declaración de inconstitucional a través del amparo no, que determinaba la 16.986, queda como letra muerta por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Cuando termine la clase o cuando vayan a estudiar acción de amparo, leen con detenimiento cada uno de estos incisos, y si existe alguna duda, en general me la consultan. Me interesa que se queden con eso. Tiene varias incompatibilidades en la ley nacional, que ya se las adelanté, por la vigencia del artículo 43 de la Constitución, y siempre vamos a estar a lo dispuesto en el 43 de la Constitución Nacional. Lo que no les dije, que esto viene con lo que habíamos hablado de los antecedentes jurisprudenciales de Siri y de Cot. La ley nacional arranca diciendo que implica la protección de actos de autoridad pública. La ley nacional de amparo protege actos que provengan de la lesión, amenaza de autoridad pública. Los actos de particulares que impliquen una lesión y que habiliten la ley de amparo, en el ámbito nacional están regulados en el artículo 321, inciso primero, del Código de Procedimientos, y a su vez la relación con el 498, que habla del proceso sumarísimo. ¿Qué significa esto? Que esta división, o sea, la Constitución Nacional habla actos de, la Constitución, el artículo 43, dice actos de autoridad pública o de particulares. La ley nacional, que es la vieja, discrimina, y en principio la ley protegería únicamente actos que provengan de una lesión de autoridad pública, pero los actos que fueran lesiones de actos de particulares estarían obteniendo protección a través del Código de Procedimientos. Esas serían las vías que tenemos. En cambio, la ley provincial, que ya les adelanté, que es mucho más moderna y actualizada en el tiempo, arranca diciendo que la ley de amparo provincial va a tener vigencia siempre que se trate de actos de autoridad pública o de actos de particulares. O sea, independientemente de dónde provenga la lesión, la ley provincial regula los dos sistemas. En el ámbito nacional, en principio, la 16.986 va a estar rigiendo procesos que vengan de actos que impliquen afrentas de una autoridad pública, una amenaza, una lesión, todas las características que vimos de un acto de una autoridad pública. Lo privado queda para el ámbito del Código de Procedimientos. Ahora vamos con un poco más de detalle con eso, pero me interesa que se queden ahí. ¿Cuál es la competencia? ¿Quién va a resolver un proceso de amparo en el ámbito nacional? ¿Quién es el juez competente para resolver los procesos de amparo? En principio y como regla general, el juez que va a conocer en este tipo de pretensiones es el juez de primera instancia, claramente, siempre el juez de primera instancia es el primero que va a intervenir en cualquier causa. Dice, con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. O sea, la competencia está fijada, fíjense, justamente por esta cuestión de territorialidad, en donde el acto se exteriorice son los términos que utiliza la norma, donde se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. Dice, corresponde observar en lo pertinente las normas sobre competencia en razón de la materia, salvo aquellas que engendren una dura razonable, cuyo juez requerido deberá conocer de la pretensión. Quédense con esto, el juez competente va a ser el lugar en donde el acto se exteriorice. En el ámbito provincial y en el ámbito nacional en realidad también, ahora voy a extenderme con esto de la competencia, en contarles que en la práctica
lo que se dispuso o lo que sucede es que los procesos de amparo ingresan a Receptoría General de Expediente, como todas las causas, y se sortean, independientemente de la materia, entre todos los jueces de primera instancia, lo que implica que muchas veces, más allá de la materia, jueces civiles tengan que resolver cuestiones contenciosas administrativas o viceversa, o sea, no está regida por la materia. ¿Y esto qué implica? Que muchas veces todos sabemos que los jueces en general son especialistas en la materia a la que se dedican. Un juez civil es especialista en el ámbito civil, un juez de familia es especialista en cuestiones de familia, un juez laboral resuelve cuestiones laborales, y muchas veces la competencia esta territorial que fijan las leyes de amparo generan que jueces especialistas en determinada materia tengan que expedirse en otra área. Esto está bastante discutido, muchas veces los abogados más que nada dicen, y claro, el amparo me salió como, iba a decir una palabra fea, me salió mal, porque el juez que me lo resolvió claramente no es especialista en la materia que estoy planteando. Sin embargo, la ley prioriza la urgencia y dice, no importa quién lo resuelva, o sea, no importa, es siempre un juez hábil, obviamente, pero que un juez lo resuelva. Esa es como la urgencia, tanta la urgencia que tiene el amparo, que independientemente de la materia, la competencia está fijada por el lugar donde el hecho se exterioriza, esto es en ámbito nacional y provincial lo mismo, y por ende, independientemente de la especialidad que tenga el juez, va a tener que resolver. Después vamos a ver una pequeña diferencia en segunda instancia, entre la ley nacional y la provincial, que ya no es tanto de cuando se exteriorice la competencia del juez, sino que vamos a respetar un poco más la materia, pero la competencia del juez en el ámbito nacional, donde el hecho se exteriorice, va a ser juez competente, y en principio sepan que cualquier juez va a poder resolver cualquier amparo que se ingrese. Legitimación activa, yo hice un análisis de la legitimación activa previa, o sea que les hablé en general y dije el artículo 43 habla de una legitimación activa amplia. ¿Se acuerdan cuando hablé de los requisitos generales en general del amparo? Dije legitimación activa amplia. El artículo 5 de la ley 16.986 nacional dice la titularidad de la pretensión corresponde a toda persona individual o jurídica y a unas simples asociaciones cuyos estatutos no contrarían una finalidad de bien público, y continúa, también respeta en este aspecto la legitimación activa amplia de la Ley Nacional de Amparo, así que con eso, en este punto no estaríamos teniendo mayores diferencias. También habla de los procesos de amparo colectivo, y en esto los legitimados activos que mencionamos en la Constitución Nacional, como el defensor o las diferentes asociaciones que tenemos en Constitución. La legitimación activa en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, siempre regulada por el artículo 43 de la Constitución, amplia, cualquier persona que sufra una afrenta a sus derechos constitucionales. ¿Cuáles son los caracteres de este proceso de amparo según la ley 16.986? ¿Qué van a ser improcedentes? O sea, ¿qué no va a poder pasar en este proceso de amparo? Recusación sin causa, no lo vamos a poder utilizar, no vamos a poder recusar sin causa al juez que sea designado para intervenir. Cuestiones de competencia no va a haber, dijimos que la competencia ya está fijada, en razón donde el hecho se exteriorice, no vamos a poder plantear cuestiones de competencia. No va a haber excepciones previas, no vamos a tener esta posibilidad de plantear excepciones previas que estudiamos en los procesos de conocimiento, y tampoco va a haber incidentes. Incidentes lo vamos a ver cuando terminemos el proceso de amparo, juntos vamos a ver qué son los incidentes. Yo les adelanté que eran mini procesos, o sea, cuestiones anexas que van surgiendo de este proceso principal. Y todo esto, o sea, ustedes cuando tengan que pensar qué procede y no en un proceso de amparo, siempre piensen esto. Todo aquello que genere demora en la tramitación de la causa en este proceso de amparo, ya sea en el ámbito nacional como en provincia, va a estar bloqueado. No podemos generar demoras en estos procesos. Es un proceso rápido, expedito, y como les dije desde el principio, urgente. Y acá se lo traban esta noche, van a soñar con urgente, 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 proceso de amparo, urgente. Eso es lo que no podemos perder de vista. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, perdón. No, sí o sí necesito patrocinio letrado Sí. en el caso del amparo, aunque tenga urgencia. Siempre. Okay. Cualquier persona que requiere el auxilio de la justicia, por más que tenga esta urgencia, necesita el asesoramiento letrado de un profesional.
a pago, quiero decir, de uno que vaya a contratar, o un defensor que la justicia puede brindarte si no tenés recursos económicos para afrontar, pero siempre que una persona se presente al pedir el auxilio de la justicia, siempre que se requiera tutela jurisdiccional, necesite el asesoramiento letrado. Sí. Vos pensás, Cristina, que más allá de la urgencia, que claramente estamos hablando, y por ahí para ser más sensibles en estas cuestiones de enfermedades o de obras sociales, estamos hablando de un proceso judicial, estamos estudiando cuestiones técnicas, hablamos de legitimación, vamos a hablar de plazo, vamos a hablar de alcances de sentencia. Esas cuestiones, no sé, si mi mamá, la obra social no le está cubriendo el tratamiento que tiene que hacerse, iba a decir oncológico, no quiero llamar a la desgracia, obviamente que va a necesitar de un profesional que la asesore, primero para que evalúe si es la vía pertinente, segundo para que tramite como corresponde un proceso. Más allá de todos los condimentos, por eso es que traté de ser gráfica cuando inicié la clase en esto de decir, estudiamos un proceso de conocimiento en todas las unidades desde que arrancamos y ahora estamos estudiando pequeños procesos, pero son pequeños procesos judiciales que van a iniciarse por profesionales ante un juez, y por eso ahí estaba con el tema de la demanda, que yo les dije, no olvidemos lo estudiado en la primera parte, no olvidemos de lo estudiado entre el 330, los requisitos de la demanda, si bien acá la 16986 nos marca precisiones que tiene que tener la demanda del proceso de amparo, no son tan distintas de las que tenemos que tener cuando estudiamos demanda o cuando iniciamos demanda de un proceso de conocimiento. Solamente más allá de del detalle que ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que no tienen nada de distinto a los del 330, quiero que quede esto que bien claro en una demanda de un proceso de amparo. Siempre, siempre, y de lo que estamos hablando desde el principio, dejarle claro al juez cuál es la norma constitucional violada. Ese es el inicio de nuestra acción de amparo. Por ahí, en el tema de la invocación del derecho en el proceso de conocimiento somos mucho más flexibles. Básicamente nosotros sabemos que el juez conoce el derecho, podemos incluso ni siquiera citar la normativa. Pero en los procesos de amparo que parten de este análisis de pedirle al juez que tutele un derecho constitucional violado, que está sufriendo una lesión, que está siendo disminuido, que fue alterado por autoridad pública o por actos de particulares, necesitamos dejarle claro en esta demanda cuáles son esos derechos constitucionales. Entonces, más allá de este detalle que vamos a ver después, nombre y domicilio real del actor, que tienen similitudes con un proceso de conocimiento, lo que quede claro es, la norma constitucional violada claramente no sirve una demanda de amparo larga, extensa, con hojas de teoría, sino que le tenemos que ser concisos al juez de lo que le estamos pidiendo. Piensen que muchas veces la extensión de nuestros escritos conspira contra una solución expedita, porque si el juez tiene que pasarse horas leyendo para ver exactamente qué es lo que ustedes pretenden a través de este proceso de amparo, todo va a demorar más. Y si no se entiende con claridad cuál es la norma constitucional que está violada, o el acto omisivo que tiene que dejar justamente de seguir, de servir, de continuar para que nuestro derecho sea protegido, tampoco va a funcionar. Entonces, más allá del detalle de los requisitos, que ahora los leemos rápido, tener en cuenta esto con énfasis en esta demanda de proceso de amparo, el detalle de las normas constitucionales y los hechos en forma clara. En cuanto a los demás recaudos, si leemos nombre, apellido, domicilio real del actor y constituido del actor, a todo esto le agrego todos los domicilios y las observaciones que hicimos sobre el domicilio electrónico, los requisitos de forma que estudiamos sobre los escritos en general y en particular de la demanda, la denuncia que tenemos obligación de hacer ahora de nuestro número de teléfono, todos los medios de contacto y más en los procesos de amparo. En los procesos de amparo, por ahí, a diferencia de un proceso de conocimiento más dispositivo, el abogado y el juez tienen un rol fundamental para el fin, digamos, para que resulte óptimo este proceso de amparo. ¿Por qué quiero decir esto? Al juez se le dan muchísimas facultades, que ahora las vamos a ir viendo, para que este proceso de amparo sea ágil, rápido y tenga a su alcance todo lo que necesite para poder resolver. O sea, puede pedirle continuamente al abogado de la parte que le alcance pruebas, que trabajen en forma conjunta para que esto se resuelva cuanto antes. Entonces necesitamos jueces activos y creativos y abogados creativos y acompañando la velocidad que necesita este proceso de amparo. Nosotros desde el lado de abogados necesitamos
presentar escritos ágiles, estar disponibles a los que el juez requiere, y tratar de acompañar de la mejor manera este proceso, ya les digo, para que el juez pueda dictar una sentencia útil y rápida, que por ahí a veces la velocidad conspira contra una sentencia justa, entonces la idea de este proceso de amparo es facilitar todo esto para que suceda. Abogado y juez tienen un rol importantísimo en este tipo de procesos. En cuanto al detalle, estaba leyendo la enumeración de los contenidos, lo que la ley dice que tiene que tener la demanda, la individualización en lo posible del autor del acto u omisión impugnados, destacar el derecho violado, es lo que les estaba mencionando, en la Constitución y en los tratados internacionales, la relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional, petición en términos claros y precisos, o les tiene que recontrasonar de lo que estudiamos en el 330, y dice que con la demanda debe acompañarse toda la prueba instrumental disponible e indicarse los demás medios de prueba, no pudiendo el número de testigos exceder de 5 por cada parte, y siendo inadmisible la prueba de absolución de posesiones, artículo 7. Todo eso es el contenido del artículo 7 de la 16986, que nos marca lo que les estoy diciendo. Ahí, Cristina, es lo que estábamos conversando hace un rato, yo le puse siempre fundarlo en el artículo 43 de la Constitución y en el 25 del Pacto de San José de Costa Rica, y después en la Constitución Provincial de, si correspondiere, si estamos tramitando un amparo en Provincia de Buenos Aires, el artículo provincial que corresponda, pero 43 de Constitución Nacional y 25 de Pacto de San José de Costa Rica son siempre las normas fundantes de cualquier proceso de amparo. Esto que estábamos viendo son detalles, requisitos, perdón, de la demanda de amparo según la 16986 en el ámbito provincial, porque vamos a ver que después, en el ámbito nacional, perdón, en el ámbito provincial tienen algunas diferencias, pero en general los requisitos son estos, similares, ya les digo, una demanda de un proceso de conocimiento, en cuanto a los requisitos de forma del escrito, siempre los mismos, pero atención con las normas constitucionales, con la explicación de la autoridad, si sabemos, a veces no sabemos cuál es la autoridad pública que está violando nuestro derecho o el particular. Si lo sabemos, obviamente que se lo tenemos que poner en conocimiento del juez, y el tema de la prueba, que se asimilaría a un proceso sumario de la provincia de Buenos Aires, que tengo que acompañar toda la instrumental y indicar los medios de prueba que voy a ofrecer. ¿Qué sucede con este proceso en nación? Estoy mirando la hora, ya deben estar recontraburridos. Voy a tratar de ser rápida y después seguimos la clase que viene. Una vez que se presenta la demanda en nación del proceso de amparo y el juez hace un análisis, como siempre, de admisibilidad formal y entiende que es admisible la demanda, porque puede generarse un rechazo in limine, o sea, entender que no están dados los requisitos para que proceda el amparo, podría rechazar in limine la demanda, pero suponiendo que no y el proceso continúa, dice que debe requerir a la autoridad correspondiente un informe circunstanciado. ¿Qué significa? Este traslado de demanda que conocemos y que después va a tener un escrito de contestación, en el proceso de amparo en nación no funciona de este modo. El traslado de demanda es este pedido de informe circunstanciado a la autoridad que en principio estaría cometiendo el acto que genera la afrenta a nuestros derechos constitucionales. Y dice que la autoridad requerida debe contestar el informe en el plazo que el juez fije. Generalmente son plazos muy acotados, y cuando digo muy acotados vamos a ver que por ahí estamos hablando de horas. El juez puede disponer simplemente 24 horas para la contestación de este informe circunstanciado, porque fíjense que la sentencia debe dictarse en el plazo de 48, o sea, miren los plazos que la ley dispone que se deberían cumplir. No siempre así sucede, pero la ley dispone plazos sumamente acotados. Volviendo a lo que les estaba diciendo, presentada la demanda con los requisitos que acabamos de ver, se da traslado en realidad a través de este pedido de informe circunstanciado a la autoridad que estaría cometiendo la ilegalidad, para que en un plazo que el juez determine se conteste y se dé respuesta de qué es lo que está sucediendo, de por qué se está cometiendo esta ilegalidad o esta disminución en las garantías constitucionales. Si la autoridad competente así lo requiere, puede ofrecer prueba en ese informe, y si no se contesta, va a tener que directamente pasarse a, estaba leyendo esto de que si no se ofreció prueba por ninguna de las partes, va a realizar una audiencia dentro del tercer día, y debe tener por desistido el actor de su pretensión si no compareciera en esa audiencia. Fíjense que yo les fui haciendo las citas de los artículos
para que el hilado del proceso vaya teniendo un orden, artículo 8, artículo 9, artículo 10. Demanda, informe circunstanciado, se presentan pruebas o no, si no se presentan se llama a esta audiencia dentro del tercer día, y si se realiza la audiencia y no se llega a ningún arreglo, digamos, entre la parte que solicita el amparo y la autoridad que estaría cometiendo la ilegalidad, dentro de 48 horas se tiene que dictar sentencia. Todo esto es así de veloz y así de rápido. Yo iba a seguir, pero no me quiero ir por la rapidez, evitarme hacerles comentarios, así que vamos a dejar acá y lo seguimos la clase que viene. Nos queda cortito el procedimiento de Nación, hacemos un poquito más de explicación, la sentencia, los recursos y después ya me voy a la ley provincial. La ley provincial, en principio, esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. La ley provincial es más sencilla porque está mucho más compatibilizada con lo actual, y hice un cuadro comparativo que sea más fácil para estudiar de las principales diferencias del proceso entre la nación y la provincia para que nos lleve a una conclusión general del procedimiento en estas dos leyes. No son procesos complicados y son procesos cortos. Ya les digo, con estas pequeñas diferencias de que el traslado de demanda en nación no es traslado de demanda, sino pedido de informe. Después, en definitiva, hay una pequeña etapa probatoria que ya vamos a ver cómo sucede, se dicta una sentencia y vamos a estudiar los alcances que tiene esa sentencia en el proceso de amparo, y después vamos a estudiar qué pasa en el ámbito nacional y hacemos la comparación para que nos quede un estudio general de las dos leyes, y así vemos diferencias y similitudes. Con esto y algún que otro detallecito más, vamos a seguir la clase que viene. Si tienen ganas, obviamente, que nos va a facilitar mucho el estudio del tema, lean la 13928, que lo tienen en el Código de Procedimientos. Si quieren ir haciendo una lectura de la 16986, como para que el procedimiento sea más ágil, lo vamos haciendo. Yo estoy pensando ahora mientras leía, estas líneas de tiempo que les hice de los procesos de conocimiento, lo voy a hacer de los procesos de amparo, para que visualmente sea más fácil y más gráfico las diferentes etapas de estos pequeños procesos de amparo, como según lo legisla la ley nacional y según lo legisla la ley provincial. Pero con esto creo que vamos a estar terminando proceso de amparo. Me queda que se queden con esto que estuvimos hablando hoy, con los requisitos generales, con el tema de la legitimación, con los supuestos en que procede, este carácter de urgencia, de autonomía, la Constitución Nacional como norte a seguir sobre qué estamos buscando, qué protección estamos buscando con este proceso. He hablado un montón, le dije a mi marinovio, en 40 minutos termino la clase porque hoy es un tema rápido y son casi las 8 y lo sigo entreteniendo. Así que me parece muchísimo. Les agradezco la escucha, espero haber sido gráfica, útil, y obviamente tienen mi mail. Si quieren, miren, somos tan poquitos que casi que le ofrezco un grupo de WhatsApp, pero me parece mucho. Vamos a seguir con el mail y cualquier cosa después vemos. Y si quieren los apuntes o el cuadro, me escriben y se los voy pasando para que también vayan haciendo una lectura de la unidad. Ya con una lectura siempre es más fácil después la explicación, porque se supone que los temas están más o menos leídos. Y bueno, y si no tienen dudas, en la clase que viene nos vemos. ¿Alguien quiere acotar algo? No, profe, ¿podés recordar tu mail? Sí, cómo no. Vicky, B corta, I latina, C de casa, K, Y, lo repito, B corta, I latina, C de casa, K, Y, Vicky, bodega, como mi apellido, que es B larga O, D, E, G, A, @hotmail.com. ¿Quedó? Me escriben, a disposición, lo que sea, no hay ningún inconveniente. Creo que la clase que viene vamos a recuperar a mi co-keeper, el doctor Jerez, que está como todos en este momento con COVID, así que tal vez ya para la clase que viene está recuperado, ya lleva unos cuantos días. Bueno, espero que estén bien y cualquier cosa a disposición. Nos vemos el martes que viene. Gracias a ustedes por estar de ese lado y por escucharme. Un placer. Adiós. Buenas tardes.